bienvenidos una vez más al estudio. Queremos invitarles a todos los que nos están viendo en las transmisiones a que comencemos con una oración. Gracias, Padre, por este tiempo, porque nos has reunido con bien aquí a este estudio. Gracias por todos los que has traído a la transmisión diferida, para que hoy, por favor, Señor, nos reunamos contigo en esta oración, para poner este tiempo en tus manos, poder poner a nuestras familias al cuidado tuyo, Señor, que puedas sembrar buena semilla y que esa semilla dé fruto en cada uno de los que están recibiendo esta palabra. Te pedimos por aquellas personas que estén pasando por unas pruebas o por tribulación, por algún momento difícil, Señor, que esto sea de bendición para que puedan llegar a conocerte. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como es tradición ya en el estudio, vamos a comenzar con el devocional. Les recuerdo que ahorita estamos en, en la parte de Gálatas a Tesalonicenses. Ya estamos en una parte muy avanzada del estudio de la epístola de la segunda carta de Tesalonicenses, de lo cual vamos a compartir hoy, pero vamos a hacer algunas modificaciones en el proceso del estudio y ahora vamos a hacer una combinación van a haber momentos donde vamos a estar compartiendo la transición de una epístola a otra, o de una epístola al evangelio, o de un evangelio al evangelio, a otro evangelio, y después, posteriormente, habrán estudios donde profundizaremos más a fondo ya sobre alguna epístola en específico y sobre algún evangelio en específico. Y bueno, para los que nos ven en redes sociales, pues irán apareciendo en cada uno de ellos con respecto a su título, la cronología. Cuando estemos profundizando, pues veremos que aparecerá de Gálatas a Tesalonicenses, el uno, el 2, el 3, de repente aparecerá 4, 5, 6, así para poder llegar al fondo, pero a la vez a la extensión de todo lo que esta línea de tiempo nos está arrojando. Entonces, sin más preámbulo, esperemos haya quedado aclarado la dinámica. Sin más preámbulos, damos los micrófonos aquí a nuestro hermano Jorge para que nos dé el devocional de hoy. Adelante, Jorge. Hola, hermanos, buenas tardes. Seguimos con el pensamiento de Dios. Se llama el pensamiento eterno de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Versículo 3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia me libraste. En este cántico David alabando a Dios, dándole gracias de que lo habría librado de sus enemigos. Aquí el significado de roca es que Dios da una firmeza irremovible y confianza, pero el significado literal de una roca se refiere a que enviará un Mesías que sería, es y será como roca fuerte, inamovible, imposible de romper, de cualquier manera o forma. Solo podía ser esa roca eterna. Eso nos refiere 150 veces en el Antiguo Testamento y se le da un significado tanto literal como espiritual, apuntando hacia la fidelidad de Dios. En el sueño de Nabucodonosor, Daniel fue el único profeta del mundo que pudo descifrar el mensaje que le dio Dios al rey y lo usó como propósito para mostrar la grandeza de él mismo, o sea, Dios. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Esto lo vemos en Daniel 2, versículos 34 y 35 de la Reina Valera 1960. Aquí vemos cómo este libro es el Apocalipsis en el Antiguo Testamento, ya que predecía la llegada de un Salvador para la humanidad. Pero sería hasta que viniera la iglesia, y eso es después de Cristo, pero ya se le avisaba la forma o símbolo en que vendría el Mesías. Desde la antigüedad vemos cómo el simbolismo que Dios usa es asombroso, dándose a entender en un lenguaje sencillo para que todos lo entendiéramos de una manera sencilla y fácil.
Claro, ¿qué podías pensar una roca? Es cuando entra el estudio de discernimiento que había de hacerse, pero en esas épocas estaban muy preocupados por otra cosa que pensar en una roca. Como ahora sucede aún el hombre no quiere sujetarse o sustentarse a una sola verdad, solo la que alcanza a ver y creer en sí mismo. El pensamiento del hombre continúa. Apocalipsis 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Esto viene en la Reina Valera 1967, 60, perdón, Apocalipsis 2, versículo 17. Aquí se nos revela que la piedra es Cristo y el nombre que se le pone a la piedra es el de cristianos. Y todos aquellos que le recibimos ese nombre que llevamos a lo sumo, exaltándolo en todo y para todos, ya que es el Señor de señores y Rey de reyes. De nuevo una roca o piedra, usando el lenguaje del símbolo en este libro, para darnos una promesa más de lo que ha de venir, ya que somos nosotros, esta época, la iglesia que estamos siendo nosotros mismos, al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En Mateo capítulo 16 nos dice la confesión de Pedro. Jesús les pregunta quién es el Hijo del Hombre y le dan diferentes respuestas a los discípulos. Pero Pedro le dice que él es el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro que es bienaventurado porque nadie le revela quién es, sino Dios su Padre se lo reveló. En el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos cómo Jesús le dice a Pedro que sobre el cuerpo de Jesús edificará la iglesia, que somos nosotros los gentiles, y todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador. En esta época, desde que Él se fue al cielo con nuestro Padre Eterno, la Iglesia Católica aquí transgiversa este versículo, diciendo que Pedro sería la iglesia. Pero como ya sabemos, ellos están errados. Todo su catecismo que hicieron creyendo tener autoridad sobre la escritura que Dios dictó y escribió por medio de sus apóstoles y profetas, no nos confundamos ni permitamos que nos quieran confundir con su absurdo catecismo católico. Ya para finalizar, el primero de Pedro nos habla de la piedra viva, donde algunos la desecharon, pero para nuestro Creador es la más preciosa, ya que fue escogida por Él mismo. Nos dice que pone piedra de ángulo para que todos edifiquemos sobre ella, y sea nuestra piedra angular en lo que hacemos, todo, y para aquel que no crea, tropiece y caiga por su desobediencia, ya que también fueron destinados a ello. Padre, te pedimos que nunca nos apartes de esa roca preciosa y escogida por ti. Señor, ayúdanos a edificar nuestra vida y pensamiento en ella, ya que tú nos sujetas y sustentas en ella. Solo tú puedes hacer esa creación perfecta y eterna en tu Hijo, el cual padeció y fue crucificado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias por las promesas cumplidas y las que están por cumplirse, ya que descansamos y confiamos en tu amor y piedad, que nos has regalado por tu misericordia hacia la humanidad, que es creación tuya para adorarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. Ya, hermano. Sí, claro, nada más que estaba acabando aquí unas anotaciones. Muy bien, como siempre, atinadísimo, porque muy de acuerdo a a lo que vamos a mencionar hoy, ¿no? De hecho, ahorita que estás hablando de eso, bueno, ahorita yo quiero hacer una anotación. Creo que ya hemos dejado muy atrás y muy claro la situación de, pues ya no referirnos a las denominaciones de alguna manera, en el sentido de que, pues ya vemos que la profundidad del pensamiento de Dios nos revela que Él ve el corazón y ve la fe. Entonces, abrir un poco más nuestro espectro de manera de pensar para poder entender, para poder entender que, para poder entender que de alguna manera lo que nos debe importar es en dónde está puesta la fe de cada persona. Ese es como el asunto al que nos atrae en este momento. Entonces, bueno, para no entrar más a fondo en ese tema, vamos con Fernando.
porque también otra cosa que nos han estado arrojando los estudios, y a través de este estudio también vamos conociendo un poquito la personalidad de quien escribe, ¿no? Y es grato saber que en esta ocasión, pues hemos tenido la oportunidad de conocer la personalidad de Pablo. ¿Y qué vemos con Pablo? Vemos con Pablo que al menos hasta ahorita lo que hemos conocido es que Pablo tiene una perspectiva del Evangelio de Cristo que está compartiendo con todos, que Pablo la puso a prueba, o sea, la sometió a unos hermanos que eran estudiados y la sometió a Santiago. Entonces, bueno, para esto nos va a hablar un poco más Fernando. Fernando, ¿qué nos puedes decir acerca de Pablo, ahora que ya tienes más profundidad en lo que en tu investigación? Adelante, te cedemos los micrófonos. Pues muchas gracias, hermano. Pues sí, gracias por preguntar quién es Pablo, ¿no? O sea, de hecho, como lo que explicabas hace rato, estamos viendo varias epístolas de Pablo, vamos a estar viajando en ellas. Nosotros estamos con la transición de Gálatas a Tesalónica, después vamos a estar hablando de Corintios, después vamos a hablar de Romanos, varios libros de la Biblia, ¿no? De Apocalipsis. Y el libro que estoy leyendo, bueno, para los que gusten buscarlo, yo lo encontré en un formato PDF que se llama ¿Quién es Pablo? Y bueno, así lo buscan, aparece en automático ¿Quién es Pablo? Y se explica un listado de libros PDF y es de editorial Vida, la marca de Ok. la Biblia, una de las Biblias. Y ya se lo pueden buscar, ahí ves un librote, me imagino que si lo imprimes son como 1300 páginas, ¿verdad? Pero habla es un comentario de quién es Pablo. Entonces empecé yo ahora sí que a vista de águila, revisando, me ubicaba páginas, la verdad, sí me ubicaba, pero me llamó la atención de Pablo. O sea, él, digamos, nació como 2 años antes de Cristo. Realmente era como 2 años mayor que Jesucristo, en realidad. Pero él era un soldado, bueno, antes de ser soldado, él era de una educación judía, de la familia de la tribu de Benjamín, tenía una educación estricta en cuanto a la Torá o el Antiguo Testamento, ¿no? Que es la ley mosaica. Lo tenían, pero bien. Y de cuáles sus padres eran rabínicos. Y él tenía una formación rabínica. Pero él, entre los 10 14 años, él hacía tiendas de campaña. Bueno, no tiendas, tiendas de piel. El mayor trabajo de los judíos en aquella época eran las tiendas. Antes la gente se vivía en cuevas no había construcciones así como tal, sino eran cuevas donde ellos se metían y ahí hacían toda su vida. Pero entonces había otros que eran, dime, Salim. O sea, podemos decir que Pablo era un constructor o un arquitecto, o digo, Pues, haciendo una analogía en el sentido de que si eso era donde habitaban las personas, pues era como un ingeniero, ¿no? Un constructor. así es O sea, prácticamente como un construía ingeniero. casas. Así es, que hacía casas, solamente un ingeniero. Como hoy en día los que hacen tiendas de campaña o los remolques. O sea, es trabajo de ingeniería. Entonces, era una familia que tenía los recursos para poder hacerlo. Y a este O sea, Pablo, tenía dinero. exacto, eran gente de dinero. Hacía, en pocas palabras, hacía vivienda de interés social, Exacto, algo ¿no? así, un hobby o Infonavit, algo así, para poderlo Así, hacer la qué comparación. chistoso, man. Ahí está, Muchísimas. bueno, ya Estamos. vamos aterrizando cómo vivía Pablo. O sea, de hecho, Pablo a la edad de los 17 y 18 años, es cuando entró a ser soldado, por eso es que es soldado romano. Pero antes de ser soldado, él ya dominaba 4 idiomas, o sea, el arameo, el griego, el hebreo y había otro más. Eran 4 idiomas los que él dominaba, pero a la perfección. Última pregunta, porque me nace ahorita decirlo. Bueno, entonces, ¿y por qué a Pablo lo instruyen tanto en la Torah? ¿Qué su papá, su familia, ellos eran ortodoxos o qué eran? Sí, como al principio lo comentaba, o sea, él es de la familia de la tribu de Benjamín y el papá de Pablo era rabí y tenían una Ah, disciplina muy estricta. Sobre la tribu de Benjamín vienen los levitas. Los levitas son los que están, pero de veras,
empapados con toda la ley. O sea, estamos hablando de Bueno, los 613 y, mandamientos, ¿no? y para que los que nos están viendo tengan una idea de lo que se está refiriendo Fernando, en el Antiguo Testamento Dios reparte entre las tribus, reparte las funciones de alguna manera de cada uno. Entonces, esa hace una repartición y da a cada línea familiar, o cómo podemos decirlo, a cada línea, a cada tribu le da una función, digamos, en toda la organización de lo que es el pueblo de Dios. Exacto. Es, Sí, sí, es correcto. Entonces, una de las 12 tribus que había en ese tiempo era la de Benjamín, que eran de las más, como lo acabas de mencionar, ortodoxas, o sea, al pie de la palabra. Por eso es que él era perseguidor de cristianos, estaba en contra de muchas cosas. Porque se verá más adelante ujú, y en otras clases lo platicaremos, porque es muy profundo el tema de Pablo. Entonces, yo lo que quiero llegar es que Pablo estaba en el Imperio Romano, y en el Imperio Romano ascendió muy rápido. A la edad de 20 años era algo así como un capitán, como hoy en día se ve, ¿no? Capitán ya de oficial, porque hay de tropa que nada más máximo rango puede llegar a sargento. Él pasó a un término oficial por el nivel de estudio, porque también algo interesante que me llamó la atención, que él estudió medicina, o sea, doctor de medicina, y por eso es que más adelante sabemos de Lucas, porque lo conoció en la carrera de medicina. Y bueno, ya más adelante lo platicaré, pero es un punto, digamos, una chispa que de repente veo por ahí, que wow, ¿cómo es que aparece Lucas, no? Eso ya después. Pero a dónde voy, no sé si me puedas ayudar a ponerme el mapita de cómo era antes el Imperio Romano, cómo predominaba antes. Porque no, mandé una gráfica, a ver si lo pueden ver mis hermanos. Y ahí podemos ver cómo era el Imperio Romano. Está interesante. sí la alcanzan a ver el grupo completo? Lo que está cargando ahorita. Sí se ve bien. Ok. Ahí está cargando. Bueno, aquí tienes algunas herramientas si las quieres usar. Y, o sea, ya lo vi. Ahí Nada estás. más era mostrarles. Todo el territorio rojo, de hecho ahí se ve Inglaterra en la parte de arriba, España, la parte norte de África, todo este territorio en rojo, ahí se ve Jerusalén del lado derecho, y las islas, digamos, no lo recuerdo, ahí está la isla de Chipre, y se ve toda la orilla de Asia, parte de arriba, es donde recorrió Pablo su recorrido, y está Grecia, y está la Patagonia, que es Italia, ¿no? De hecho, todo este imperio, eso rojo, era Roma, bueno, digo, el imperio romano. O sea, Alejandro Magno, tiempos atrás, lo que conquistó de tierra fue todo eso. Entonces ahora digamos, el continente euroasiático. Sabemos que Europa nada más no llega hasta Jerusalén, pero todo ese contorno rojo, ellos exploraban, y tenían conquistada la tierra, los romanos. Por eso Pablo conocía muy bien el territorio. Y en la clase anterior comenté que cuando estábamos hablando de la transición de tesalonicenses, que se había juntado con Bernabé y con Timoteo para irse hacia Asia, el Señor los mandó a que recorrieran todo ese territorio de, donde recorrió Pablo, porque había algo que bueno, más adelante lo voy a platicar el hermano Jalil, no me quiero adelantar, pero habla algo sorprendente que vamos a ver, pero a lo que voy, Dios quería que el pueblo de Dios se concentrara en esta área, porque si se hubieran ido, digamos, hacia Magog, digamos que se va a América o se va al continente asiático, Japón, esos lugares, al día que venga Jesucristo por su iglesia, iban a estar regados. Entonces tienen que estar preparados y todas esas recorridos que aventó Pablo en su viaje, ya lo veremos más adelante, sus 3 viajes que se aventó, fueron 4 viajes que se aventó Pablo, pero ahí explica el por qué era importante que conociéramos las iglesias. Perdón, ¿me iba a decir algo, hermano? No, no, no. Ah, No, ok. No, pues, entonces, y esa parte de Pablo, él tenía que recorrer esos lugares. Y la parte que a mí que me prendió fue que, o más bien me dio luz, fue que por qué el libro de Romanos fue hasta el último.
porque bueno, el hermano creo que les mandó una cronología histórica, yo le llamo línea de tiempo del nuevo pacto, un trabajo Bueno, que al grupo en general no le he mandado, nada más la ok, mandé esto lo para... mandamos después. No me Ujú. fijé bien, perdón, hermano, ¿no? Pero mandé una línea de tiempo y es un trabajo que en conjunto con el hermano Salid estuvimos armándolo y fue un... De ahí donde estamos partiendo para hablar de eso. Y lo primero que presentaron son las epístolas, que fueron 13 en total. Este, por ahí se comenta, se está especulando que fueron 14, pero tengo la idea que son 13 epístolas, por tanto romanos, las que hizo Pablo. Gracias a él, el Nuevo Testamento, el 60% está escrito por Pablo. Entonces, y él hablaba por cartas. La pregunta que me hizo el hermano Salem la vez pasada, la clase anterior, comentaba que qué tipo de distancia hay entre una carta y la otra. Cuando Pablo mandaba a su hijo espiritual, que es Timoteo, a ver cómo estaban los lugares donde él visitaba, él sacaba el reporte, se lo enviaba a Pablo lo revisaba, y él a la semana lo tenía hecho. Pero ¿qué sucedía? Que el tiempo que tarda Timoteo en llegar a una región y regresar, tal vez tardaba poco menos de un año o quizás el año. Entonces, se lo da Pablo, lo contesta y lo envía. Pero lo que no toma en cuenta es que el tiempo en llegar una carta nuevamente a su destino podía tomar un año, inclusive hasta año y medio, y ya otra vez regresar. ¿Por qué? Ahí se ven los terrenos las islas muy cortas, los lugares muy cortos. Pero bueno, yo no he visitado esa parte de donde están las islas, pero por lo que he leído topográficamente es como la ciudad de Cuernavaca, no se han ido a Cuernavaca, que están hacia arriba, hacia abajo, como montañoso. Imagínate el recorrido a pie de subir y bajar montañas, pues era tardado en llegar al destino. Por eso es que son las distancias y por eso es que Pablo decidió viajar en barco a través de la laguna para hacer más rápido su campo. Pero ya lo veremos más adelante. No sé, ya si quieres puedes quitar la gráfica, hermano. Nada más era una como breve introducción de lo que estoy estudiando de Pablo. O sea, es de veras impresionante lo que Pablo hizo por nosotros. Y ya quiero darle el espacio al hermano Salim. Muchas gracias, hermano. Cualquier duda o cualquier pregunta, adelante. ¿Eh? Una pregunta, yo quisiera hacer una pregunta. Es que discúlpame, es que me tuve que salir tantitito, pero en ese tiempo el Imperio Romano era uno solo o ya estaba dividido en dos. No, todavía era uno solo. Ah, Todavía gracias. no estaba dividido, era un solo imperio total. Gracias. Ah, así es, hermano. Excelente el trabajo y bueno, también esto es importante aclararlo de los tiempos, porque como platicamos el estudio anterior, pues sí, la carta de Tesalonicenses de la 1 a la 2 digamos, hubo pues, tal vez una semana, ¿no? Porque pues el tema no lo había agotado Pablo. Entonces no vamos a pensar que manda una primera carta y luego piensa y dice, no, hombre, estos siguen muy mal y manda otra segunda, ¿no? Sino es importante entenderlo. Y en el estudio anterior hablábamos de que entre una epístola y la otra pasó, ahí tenemos una fuente donde nos dice que pasó un año, pero ese año del que están refiriendo es en recibirla, no tanto en escribirla, ¿no? Quizá eso es importante entenderlo para no pensar que, y lo queremos aclarar para que entendamos que no crean que Pablo escribió la carta de Tesalonicenses, luego escribió Colosenses y luego dijo, ay, me faltó decirle algo a estos muchachos y se regresa y escribe la segunda epístola, ¿no? Las epístolas fueron escritas y fueron mandadas. Y lo que sí podemos encontrar, y también es interesante saberlo, el distanciamiento que hubo entre que llega una y llega la otra. Porque aún así, nosotros queremos enfatizar y que puedan ustedes acercarse cada vez más a la condición en la que estaban viviendo en aquel tiempo. Eso para nosotros es muy importante. Ahora bien, hablando de esta segunda carta de Tesalonicenses, quiero invitarlos al capítulo 3, por favor, que me acompañen en sus Biblias. Porque ahora nos maravilla esta parte final, cuando Pablo ya está cerca de terminar la epístola. Aquí encontramos algo digno de ser destacado. Recordemos que
el estudio está enfocado a que veamos la línea de tiempo. Sí estamos tocando la Biblia, la teología bíblica, la teología de la Biblia, pero enfocados a la parte evangélica. Y esto no va a ser la excepción. Aquí vamos, si ya están todos ahí, vamos a dar lectura desde el verso 11 hasta el 15. Y dice así: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Vamos a ver esta situación a profundidad, porque es para nosotros interesante tratar de discernir qué parte del Evangelio de Cristo destaca esta, eh, este señalamiento que Pablo hace a la iglesia. Que, la pregunta que nos debemos hacer nosotros es, ¿a poco Pablo agarró y señaló eso nada más porque se le dio la gana? O lo señaló nada más porque él creía, ay, pues no sean malos con el hermanito, anda desordenadito. No, tiene un fondo que debemos destacar y vamos a conocer ahorita. Y por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan. Ojo con lo que vamos a puntualizar. Para esta fecha que escribió la carta, el Evangelio de Juan no había sido escrito. A ver, Fer, levanta la manita, por favor, diles. El Evangelio de Juan no había sido escrito. Entonces, qué importante es cómo Dios se confirma a sí mismo. O sea, Cristo se está confirmando a sí mismo porque le revela a Pablo lo que salió de su boca y Y a Pablo se posteriormente, le, sí, perdón, a Pablo se le espera, reveló. espera, nada más que acabar con esta idea. Qué importante es ver que sí es Jesús el que le está revelando a Pablo a través del Espíritu Santo todas esas cosas que salieron de su boca y que posteriormente Juan da testimonio porque fue testigo de ello y lo escribe, y lo escribe. Entonces, ahora sí que nos ibas a comentar. Y esa parte está interesante porque cuando se le revela, bueno, Pablo tendría como 52 años cuando se le reveló esa información y todavía no existía, digamos, el Evangelio de Juan. Juan todavía será un chavito de 15, 16 años, pero a Juan, cuando lo escribe ya por el año 85. O sea, estamos hablando que ya habían pasado 20 años de la muerte de Pablo. Y a Ok, Juan se le revela la misma información. Adelante, hermano. pero para que todos los que nos escuchan quede bien claro, el que lo haya escrito y el que haya sido un chavito en ese momento, Juan, no implica que no estuvo presente cuando Jesús las pronunció. Exacto. Ese es algo importante. Él sí estuvo presente y vio que estas palabras fueron pronunciadas por Jesucristo. Y sí, Eso, primera mano fue Juan, porque Pablo después lo conoció. O sea, Pablo ves que pasa por un montón de cosas y hasta que va a ujú. Damasco y cae y conoce al Señor, que hace la conversión de Cristo. Y 3 años desaparece Pablo yo lo explicaré más adelante, pero él se entera después. Juan ya estaba informado y se le reveló a Pablo. Y posteriormente se le revela, digo, a Juan se le reveló primero y lo O escribe sea, más adelante. más bien, para aclaremos bien las palabras. Juan fue testigo de estas palabras, ¿ok? Así es. A Pablo se le reveló. Hay que distinguir. Vean qué sabiduría de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que sí hay un motivo de distinción de por qué
A Pablo no le llamó antes. ¿Por qué lo apartó? Fíjense qué importante. Pablo se dice a sí mismo como el apóstol abortivo, pero hay una razón de ser. ¿Por qué? Porque Cristo está testificando, ahora lo podemos entender nosotros, porque le reveló a Pablo lo que no vio. No sé si queda claro. A Pablo le reveló lo que él no vio y no escuchó presencialmente. O sea, no estaba presente, pero se le revela. Y eso, esa revelación, wow, hay que tomarla en cuenta, porque esa revelación que constantemente le está dando Jesús a Pablo, da testimonio de lo que Jesús habló y Juan fue testigo. Acuérdense que Juan nosotros pensamos que estaba tan embabado, tan enamorado, impactado de la obra que Dios estaba haciendo, que pasó por todo lo que pasó Pedro, pero nadie lo tocó, nadie lo señaló, nadie lo detuvo, y así llegó hasta el pie de la cruz junto con María. Es increíble, increíble. Juan, de principio a fin, estuvo acompañando a Jesucristo. Eso también demuestra la sabiduría de Dios, cómo, cómo su soberanía se manifiesta, que hizo que todo se juntara para que esto pasara. O sea, su predestinación es in- no la podemos pensar. No nos cabe en la cabeza la capacidad de predestinación que tiene Dios, porque determinó, así como lo va a hacer con tu vida, así como lo hace con la vida de cada uno de nosotros, así como dice la palabra que lo hace con la vida de cada uno de nosotros que le amamos. Quiero que sepas ahorita en este momento que del Dios que estamos hablando, del Dios de la Biblia, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios del Espíritu Santo, del Dios de Jesucristo, ese Dios, si tú le recibes, tiene algo predestinado para ti, tan perfecto que no hay manera de que haya un error en ello, porque ve las líneas, cómo manejó las cosas. A Juan dijo, yo lo voy a llevar hasta la cruz. A Pablo dijo, lo voy a reservar y que no le conozca personalmente, sino que lo conozca por medio de revelación, para darnos cuenta a nosotros que mi Hijo Jesucristo, yo lo envié, yo puse las palabras y es la obra que viene de mis manos. Una prueba más de que Jesucristo es el Señor y es nuestro Salvador. Vamos a ir en un minuto al corte. Si alguien quiere decir algo o comentar algo antes de hacer el corte de edición, por favor, adelante. Otra pregunta, perdonen mi ignorancia. Pablo, el primer libro de Juan, el primer libro donde habla de cómo es que somos cristianos, ¿no? De la vida y todo eso. ¿Es el mismo Juan al que Cristo le habló en el Apocalipsis? Sí, es el Sí, mismo. es correcto, es el mismo. Muchas gracias. Juan escribe el Evangelio. Qué tarea tan grande, ¿no? Juan escribe. Ok, hermana, acaba de arrojar más luz todavía a este comentario. Qué impactante. Juan escribe el Evangelio, Juan escribe las epístolas y Juan escribe el Apocalipsis. Y por el otro lado, aquel que no le vio ni le escuchó, escribe las epístolas. Dos grandes. Entonces, qué impresionante que los dos grandes extremos que se nos están revelando, y nuevamente, hermana, gracias porque arrojaste luz a este estudio, un chispazo impresionante. Veamos que dos grandes extremos, Pablo, que aquel que no lo vio, el abortivo, y luego el amado, el Juan, el apóstol, que de principio a fin fue predestinado para acompañar a Cristo de extremo a extremo. Ellos dos, uno por revelación y el otro por testimonio, hablan y testifican de lo mismo, de que este es y fue y será el plan que Dios
diseñó para que nosotros conozcamos la diferencia entre el bien y el mal y seamos salvos de la perversidad de las generaciones. Tú que nos estás viendo al final, tenemos un regalo para ti. Por favor, no te desconectes. Vamos a seguir adelante con el estudio. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan 12. Vamos a leer solo en 2 versículos esta impactante revelación para nosotros, esta iluminación a nuestro entendimiento. Vamos al verso 47 y 48 que les vamos a dar lectura. Voy a dar un minuto para que todos estén ahí. Miren, se los voy a leer. Y dice así, Juan, capítulo 12, verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Pongan mucha atención, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí vemos una simetría impresionante con lo que está diciendo Pablo. Y digo simetría porque Pablo dice que hay unos hermanos entre nosotros que andan desordenadamente. ¿Y dónde está la simetría? En que Jesucristo dice que hay unas personas que oyen sus palabras, pero no las guardan, dándonos a entender que existen 3 personas diferentes, 2 que son salvos y 1 que va a ser juzgado por las palabras de Cristo. ¡Ay, caray! Entonces, vamos a darnos cuenta de esta situación viendo lo siguiente. Principalmente, vamos a ver qué es la palabra pisteu, que es la palabra que se utilizó cuando que Jesús expresó cuando dijo guardar. Entonces dijo, el que oye mis palabras y no las pisteo, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgarlos. Entonces vemos que ahí no lo está rechazando, pero esa palabra es un derivado de tener fe con respecto a persona o cosa. Esto es crédito, por implicación confiar. Entonces, vemos aquí a una persona que escucha las palabras de Jesús, pero su fe es débil. O sea, está hablando de una fe que no es fuerte, que no es fuerte, porque no guarda. Es una fe que todavía no se encomienda a todo lo que está diciendo Jesucristo, que todavía tiene sus dudas, que guarda cierta cosa de incredulidad, pero sí creyó en Cristo, pero sí creyó que fue resucitado. Así lo pensamos porque sentimos que esto es lo que implica, ¿no? Pero vamos a ver qué quiso decir Jesús cuando dijo juzgar. Para utilizar la palabra que utilizó para referirse a que aquel no juzga, es la palabra crino, propiamente distinguir. Esto es decidir mental o judicialmente, por implicación tratar, condenar. Fíjense, yo no lo condeno. Entonces aquí está diciendo que otra vez más nos está diciendo que es una persona que lo escucha, que no guardó sus palabras, pero Cristo ya no le condena. Otra de las sinónimos de esta palabra crino es castigar, pensar,
pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferenciar, hacer, justicia, juez, juicio, juzgar. O sea, Cristo está diciendo que esta persona ya no va a ser condenada. Entonces, aquí Cristo hace esa distinción muy importante, separando a las personas que oyen sus palabras de las personas que le rechazan. Aquí ya está haciendo un parteaguas, ya está separando a las ovejas de los cabritos. Aquí están los cabritos porque son los que me rechazan. Veamos que quien le rechaza tiene ya que le va a juzgar. Y son las palabras de Jesucristo las que le van a juzgar. ¿Ok? Ahora, de los que oyen su palabra, hace una clasificación y nos anticipa que habrá quienes oyen pero no guardan sus palabras. Chequen que esto ya, antes de que Pablo no los compartiera a través de la epístola, chequen que ya Jesucristo ya lo había dicho. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que nos significa esto? Que Pablo viene a arrojar entendimiento sobre lo que Jesús dijo. Recuerden que la forma en que hablaba Jesucristo, él dijo, lo que yo hablo ahorita no lo entienden, pero más adelante lo entenderán. ¿Qué no es esta la respuesta a las palabras de Jesús? ¿Qué no es esta la parte en donde ahora sí lo vamos a entender? Entonces Jesús ya, o sea, no sé si comparten lo que estoy viendo. Jesús les dijo, lo que yo ahorita no hablo, Pablo al rato se los explicará. Esa es una forma de decirlo, ¿no? Para tratar de ilustrar. Esto no es doctrina, nada, es una ilustración de lo que estoy tratando de expresar. Entonces vemos que ahora Jesucristo nos revela y nos explica sus palabras a través de Pablo. Entonces esta clasificación en las palabras que dice en Juan 12 hace esta distinción y dice que habrá estas personas y que a ellos no les va a juzgar. Y otra vez, esto nos hace pensar, ¿qué no acaso estas personas que no guardan sus palabras, no creen ustedes que la podemos comparar con Lázaro? Con aquel Lázaro que siendo salvo salió atado de pies y manos y con un sudario en la cara, y aquel Lázaro al que Jesús les dijo desatarlo y dejarle ir. ¿No estamos viendo que sí es una orden que Jesús nos está diciendo? Que cuando veamos a estos hermanos que están desordenadamente, como dijo Pablo, vosotros hermanos, no canséis de hacer el bien. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando segadamente coman su propio pan, pero vean lo que dice, mas no los tengáis por enemigo, sino amonestadle. ¿No está diciendo desatarle y dejarle ir? Obviamente no lo dice literalmente, pero creo yo que es lo que nos está diciendo hacer, ¿no? Nos está diciendo desatarle y dejarle ir como esas palabras que Jesús le dijo y Juan sí estaba presente. O sea, sí, Juan sí estaba ahí presente y estaban ahí los apóstoles presentes cuando Jesús dijo desaten a Lázaro y déjenlo ir. Y vean estas palabras, mas no lo tengas por enemigo. Entonces imagínense que sale Lázaro y que pues, Jesús no dijo eso, pero Pablo sí nos lo está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo, no lo tengamos por enemigo. Entonces sí, mi invitación para todos ustedes que nos están viendo, a raíz de esta lectura,
es decirles a ustedes que si van a la iglesia, que si Dios ha dado, ha arrojado luz a ustedes para compartir la palabra, para tener mayor entendimiento, para discipular personas, si Dios los ha llamado y ya lo están haciendo, señores, cuando vean una persona desordenada, por favor, no lo tengan por enemigo, sino hagan lo que Jesús dijo ahí, desatarle y dejarle ir. Oren por esa persona. Tengan misericordia. Vean entonces y que Dios les revele lo que pasa con ello y busquen la palabra que sea necesaria para arrojar luz a su entendimiento. Porque es lo que necesitan es luz en su entendimiento y con un chispazo que le den, yo les aseguro que con eso ya lo desataron. Y les voy a dar un ejemplo. Alguien alguna vez me decía, oye, es que creo que necesito una liberación. Yo me quedé así. Y le dije, a ver, ¿qué no recibiste a Cristo? No, pues sí, pero, a ver, vamos a orar. Recibió de nuevo a Cristo y luego después de eso le dije, ¿qué no has visto? Dice que fuiste comprado por precio. ¿Y acaso nuestro Señor Jesucristo te compró nada más un pedacito? O sea, compró lo bueno y lo malo de ti. O sea, compró lo que tú hiciste, pero no compró lo que tú le hiciste a los demás. Cristo te compró completo. Es tu Señor, es tu soberano. A Él le pertenece ya. Él está a cargo de ti. Él ya es responsable de ti. Él ya es responsable de tu vida. Ya no estás solo. Y voltea después de una semana y me dice, ahora sí ya entendí lo que me dijiste. Sí, Cristo, Él sí me compró completo. Entonces eso de que decían que yo necesito una liberación es mentira. Pues sí, pero la incredulidad, pero sí hay que reconocer que tu incredulidad te estaba arrastrando y te estaba apartando del Evangelio de Dios. Eso sí hay que reconocerlo, porque esa incredulidad sí hace un efecto en nuestras vidas. Y si tú que nos estás viendo ahorita has visto esta palabra que estamos compartiendo, y si tú que nos estás viendo ahorita, te sientes o crees que quieres tener a Cristo como responsable de ti, quieres que Jesucristo se encargue de tu vida a partir de este momento, para hasta el final, hasta que llegues a su presencia, te invitamos a hacer esta oración, porque por la boca se confiesa para salvación. Y por ello todos vamos a orar por ti, que nos estás mirando, no te retraigas, no creas que por esto que porque esto es una transmisión, tu fe es menos. Recuerda las palabras de Jesús. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Y hoy te invitamos a que sea tu fe la que te salve, repitiendo estas palabras. Señor Jesús, en este día, yo vengo con todo mi corazón y mi casa, en mi pensamiento, para que hoy entres en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, porque sé que Dios te resucitó de entre los muertos, para que yo y mi casa seamos salvos, para que tu palabra, tu influencia sea en mi vida y dé fruto a su tiempo, Señor, para que hoy te doy, para que seas responsable de mi corazón, de mi vida, de mi camino, hasta llegar a tu presencia. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si tú que nos has visto hoy, has hecho estas palabras, y si tú que nos ves, crees que andas desordenadamente, también te podemos invitar a hacer esta oración. Vamos a orar contigo para todos los que sienten que andan desordenadamente, pero que conocen del Evangelio de Dios. Ajúntense a tomar también esta oración. Señor Jesús, hoy me he dado cuenta que te he escuchado, pero que ando desordenadamente, que de alguna forma no he sabido o no ha entrado tu evangelio por obras a mi vida. Y por eso hoy vengo a pedirte perdón, arrepentido, para que hoy seas mi Señor y mi Salvador, pero no solo siendo mi Señor y mi Salvador, sino que haces que seas el transformador de mi vida,
porque Dios te resucitó de los muertos para que mi vida sea transformada y llegar sano a tu presencia, sin manchas, como tú lo deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si ustedes que han hecho estas oraciones nos acompañaron hasta el final, te pedimos pon una manita arriba para conocer que hoy Cristo ha tocado tu corazón más profundamente de lo que anteriormente estabas, o que Cristo ya hoy reina en tu vida, siendo tu Señor, enseñoreándose de ti y siendo la mayor influencia de tu vida en todo momento. Así que te pedimos, por favor, que nos dejes esa manita, esa voluntad, y por favor, están abiertos los micrófonos para que alguien que quiera complementar algo para todos los que nos ven, pues adelante, por favor. Yo apago el mío y abro los demás. También si tienen alguna duda, pues no duden en hacerla. Pues sí, yo quiero comentar otra cosa. ¿Te acuerdas que al principio, bueno, hablé de por qué Pablo tenía que esperarse al mandato de Dios, que tenía que recorrer sobre las islas y no Ajá. irse hacia Asia o a otro lado, precisamente para que se confirmara lo que Jesús dijo, como acabas de decir tú en la epístola de Juan, que se confirma lo que a Pablo le confirmó, ya era una confirmación porque ya Juan lo había escuchado, se escribiera y nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, podamos ver que hay una confirmación. Por eso es que decía yo, no me quiero adelantar, pues ya dice un poquito nada más, pero Dios quería que su pueblo siempre estuviera en el mismo lugar para que cuando venga Cristo por su iglesia, estemos todos juntos. Ese es el objetivo, porque Cristo mueve, bueno, digo, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué lo permite así? Porque tiene un propósito. Dios lo hace con un propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito es Óyeme, este. Digo, mm, en esta clase estamos aprendiendo unidos como iglesia. Ahora sí, hermano, perdón. ahorita mencionaste ya muy enfáticamente que por eso no permitió que salieran de esa zona. Pero bueno, vamos a hacer una anotación. No, no queremos decir con eso de que los que están aquí en Chiapas, no sé, en Chile, a los hermanos de Chile que estamos con ellos, que de verdad no nos damos explicación. ¿Cómo es posible que lo que pasó en Hawái, la destrucción que vimos en esas imágenes, ahora la estemos viendo allá en Chile? Nos explota la cabeza, no entendemos cómo es posible que sea lo mismo, pasó lo mismo, o sea, pero lo vemos por las imágenes ya de la destrucción, no por cómo se inició. Lo que Correcto. nos espanta es el resultado, es la devastación, es igualita, es como si tomamos una foto de ahí, tomamos la otra y las juntamos, parecería que es el mismo lugar, los coches, las calles, no sé cómo describirlo. De verdad, estamos en los últimos tiempos, de verdad, si alguien que nos ve se retrajo de hacer esta oración, regresa al video, por favor, y hazla. No te reprimas. Agarra alguno de nuestros videos y hazla. Sí estamos en los últimos tiempos, sí vemos muchas cosas y busquen ser salvos de librarlos de esta perversa generación que viene hacia nosotros. Y bueno, yo solo lo quería aclarar para decir, ¿sabes qué? Nos vamos todos, ¿eh? Nada más que el hermano Fer está hablando de cómo se desarrolló este evangelio. Era muy importante que el desarrollo de este evangelio estuviera ahí. Ahí fue donde Dios cocinó, firmó la Biblia, lo cerró, lo selló y dijo, aquí ya no le agreguen nada. Aquí ya está todo lo que necesitas para conocer el bien y el mal, pero Amén. necesitas de Cristo. ¿Alguien más que quieras compartir? Sin Cristo no puedes tener entendimiento de este libro tan maravilloso que es la palabra de Dios. Y cuando recibes a Cristo te invita a un mundo que tú no conocías y te va a sorprender de una manera espectacular. ¿Alguien más que quiera compartir algo, agregar? Bueno, pues cerramos este episodio, por favor, dándole las gracias por habernos acompañado y por haber escuchado la voz de Dios para estar aquí. Que Dios les bendiga
Nos vemos el domingo para los que nos reunamos y los demás, bueno, pues nos seguiremos viendo aquí a través de compartir esta información. Que Dios les bendiga nuevamente. Abrazos, Próximo miércoles. igualmente, hasta luego. Gracias, maestro. Bendiciones. Igualmente, bendiciones. Bendiciones para todos. Buenas noches, saludos a todos, bendiciones.